esas lindas anécdotas que nos gusta compartir. La entrevista del día en Usted es mi cómplice. Continuamos, amigos y amigas, en Usted es mi cómplice, entrevista del día de la fecha. Hace 3 años hablé con él, ese día creo que estaba solo, Quique no estaba, hoy tampoco está, pero está Sofi, que va a ser la primera vez que va a hablar con él. Sí. Preparador físico, profe de educación física, preparador físico de muchos jugadores, pero preparador físico de Diego Armando Maradona durante mucho tiempo. Un tipo fantástico para hablar. El día que hablamos me acuerdo, porque he escuchado la entrevista de vuelta, que me quedé con muchas ganas de hablar, daba para comer una sola, hablar 10 días, así que decidí hincharle la bola de nuevo y el profe Signorini aceptó la propuesta, así que con una gran alegría recibimos al profe Fernando Signorini. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gustazo tenerte de vuelta en el programa y agradecerte por estar de vuelta acá charlando con nosotros. No, por favor, está bien. Bueno, profe, recién lo decía en la introducción, profesor de educación física y preparador físico. Y hoy en día se habla mucho de lo que era el fútbol antes y lo que es hoy. O sea, yo tengo 37 años y yo teniendo 37 años hablo con mis amigos también, che, cuando éramos chiquitos el fútbol de los 90-2000 respecto del fútbol de hoy. Y se habla mucho de si pesa más o menos lo físico respecto de lo táctico. Hay algunos que dicen, el fútbol antes era de tal manera, ahora es de otra. Vos como profe de educación física y preparador físico de alto rendimiento, ¿cómo ves el aspecto físico en el fútbol hoy respecto del fútbol de los 90-2000? Mira, es bastante complicado porque cada época tiene su característica, no sé cuál será la próxima. Sí, ahora se le ha dado, creo que una importancia desmedida, pero el fútbol sigue siendo un hecho mucho más ligado a lo artístico, no que a lo meramente físico. Las valencias físicas son relativamente importantes. Lo que importa es saber jugar, porque si fuera tan importante el músculo, entonces Usain Bolt sería titular en cualquier equipo. Javier Sotomayor, que salta 2.45 también. Claro. Qué sé yo, de pronto Kipchoge, que corre los 42 kilómetros en apenas un poquito más de 2 horas, no habría quien le discutiera el puesto. No, el tema es saber jugar, y saber jugar es muy complejo, saber jugar bien, ¿no? Porque es un deporte tremendamente complicado, porque se juega con la parte más alejada de los centros neuronales. En todos los demás deportes se juega con la mano y eso simplifica mucho las cosas. Además se juega con barro, con lluvia, con viento, y el sistema emocional en el futbolista está muchísimo más implicado, y el cognitivo también, porque cuando un jugador recibe la pelota tiene por lo menos 14 o 15 opciones, pasarle a cada uno de sus compañeros, que serían 10, tirarla fuera 11, patear al arco 12, tirar un centro 13, gambetear 14, y lo tiene que resolver todo en una fracción de segundo, y cuidado con equivocarse, porque si se equivoca le puede ir muy mal, qué sé yo, puede ser un contragolpe del contrario que termine en gol, Sí. Y entonces eso hace que también el público se ponga muy nervioso, porque el público interviene de una manera increíble, porque tiene gran penetración social en esta parte del mundo, Más que al nada. menos en fútbol. Además el sistema emocional también, precisamente por eso, ¿no? Porque si te equivocás y a lo mejor el próximo partido perdés la titularidad, el atleta, si sale último, va a correr seguro, va a ser titular, o lo mismo, qué sé yo, que el tenista, ¿no? Pero yo creo que se le ha dado una exagerada importancia debido fundamentalmente a la poca preparación de la gran mayoría de los entrenadores, ¿no? Que Claro. yo recuerdo una frase célebre de César Menotti, de las tantas, es que él decía de que cuanto más sabe el técnico, menos trabaja el preparador físico, ¿no? O José Mourinho, que en su libro Mourinho, ¿por qué tantas victorias?, también dice que no tendría trabajo para darle
a un preparador físico convencional, porque el problema del fútbol no es correr más, por eso, porque si no correrían los maratonistas, o jugarían, Claro. ¿no? Totalmente. Y hasta Pep Guardiola va un poco más allá, junto con Paco Cirulo, cuando dicen que la preparación física como tal no existe, es otro tipo de preparación la que exige. Por eso yo estoy todavía asombrado de que se siga denominando preparador físico a quien prepara futbolistas. Es mucho más complejo. El preparador físico, o eso nació acuñado para designar a quienes entrenaban atletas, porque sí, en el atleta el músculo es vital. El velocista para correr rápido, el maratón o resistencia para aguantar la mayor cantidad de tiempo a un buen ritmo de carrera, el saltador en alto para lograr la mejor marca, igual que el del largo, y los lanzadores lo mismo. Pero el fútbol es completamente distinto. En el atletismo ninguna carrera se corre para atrás. Claro. Está todo, no sé, todavía realmente, ¿no? A mí me asombra que además acá todavía tiene muy buena prensa eso de que el profe es un fenómeno porque nos mata. Y yo digo, si te mata es un animal, no es un fenómeno porque... Claro, es un asesino, te está Claro. matando. Sofía, Claro, te voy a preguntar, Sofía. No, Fernando, Pero te por quería... eso, pero como hay tantos que hablan sin saber, sin tener realmente noción de... Porque saben de un montón de cosas, pero le falta saber de fútbol y de futbolistas, que de eso se trata, ¿no? Totalmente. Total. Fernando, te quería consultar porque hiciste mención a la parte emocional y ahora el tema de la psicología en el deporte está como muy presente, también por este tema de lo del Dibu, que también hace mucha referencia a su psicólogo. ¿Cómo la ves esa parte, o sea, del fútbol actual, lo que es la psicología? Sí, también, pero viste, es como, por ejemplo, si tenés un coche y tiene un desperfecto, es importante el mecánico. Bueno, pero hay que ver cuál mecánico, porque Claro. el hecho de recibirte de psicólogo no te garantiza absolutamente nada. Hay que ver lo que tenés vos dentro tuyo, ¿no? Bien. Porque si no serían todos Freud o Lacan, y no, dista mucho de serlo. Lo que fundamentalmente lo ayuda al Dibu, que es un gran arquero, ¿no? Porque si me pones a mí con el mismo psicólogo del Dibu, teniendo más o menos los mismos problemas, seguro que no me iba a resolver absolutamente nada. Creo que, como siempre, se le echa demasiado levadura a todo. Todos son importantes en el fútbol, menos Claro. el jugador, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. Profe, Perdón, no, decía por eso, porque algunas veces también, hablando así, recuerdo palabras de César que una vez a la misma pregunta decía sí que cuando a él le dolía una muela era mucho más importante el odontólogo que cualquier Claro. otro profesional. Entonces, qué sé yo, hay que tener cuidado. Bien. sí, es verdad, se habla mucho de lo periférico y a la larga es el jugador el que patea al arco y el que mete el gol, o el arquero el que lo ataja o no lo ataja. Claro. Si bien entrenaste, bueno, un montón de jugadores, bueno, el Diego Maradona, lo que representa para nosotros, lo entrenaste entre 1983 y 1994. Pero bueno, si bien, bueno, vos viste al Diego en el Nápoles, que fue una cosa parece un cuento de Fontana Rosa lo que hizo Maradona en el Nápoles. Realmente a la gente, a los chicos, yo no lo vi, pero cuando hay videos, pero vos le contás a un nene lo que hizo Maradona en Nápoles, parece un cuento de Fontana Rosa, de Dolino, de Sacheri. Vos estuviste en la preparación previa al Mundial 94, instalado en La Pampa, esos 2 o 3 meses, y bueno, tuviste un privilegio de tener esa intimidad con Maradona, y quiero preguntarte cómo era ese día a día, cómo era esa intimidad con Diego, y qué tan motivado estaba, porque se habla mucho de que Diego llegó a ese Mundial que era un león enjaulado, digamos, que tenía muchas ganas. Sí, llegó casi de la mejor manera que en ese momento podía llegar. Él ya había recorrido un largo camino en el fútbol, pero después lo había dejado. Lo motivaron debido al 5-0 de Colombia en el Monumental. Sí. Tenía también su problema de adicción, pero era un desafío que él quería asumir porque, como me dijo, para convencerme a ayudarlo, es la primera vez que Don y Janina me van a ver jugar un mundial. Claro. Sí, tenía la motivación que cualquiera tendría en un momento así,
multiplicado a la enésima potencia, porque en él era todo exagerado, no era como ese libro de Bryce Echenique, ¿no? De Martín Romaña, La exagerada vida de Martín Romaña. Yo digo, alguna vez Jorge Valdano me regaló el libro, y yo después de leerlo y de conocer la vida de Diego, digo que la vida de Martín Romaña era la vida de una carnerita descalza, debido a la que tuvo que enfrentar Diego. Pero esos días eran, yo de los más de, qué sé yo, de 4.000 días que pasé con él, elijo ese periodo en La Pampa como el que recuerdo con mayor ternura, con mayor cariño, porque era un momento muy especial, en medio del desierto verde de La Pampa, alejado de gran ruido, con muy poca gente alrededor, y viviendo, te repito, 10 días que fueron realmente maravillosos, ¿no? Fueron la parte más linda, la que recuerdo, repito, con mayor cariño, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Te escuché en 1.000.000 de entrevistas, de hecho, bueno, como te tengo en WhatsApp, miro mucho las historias a veces que subís a WhatsApp, que a veces subís notas y voy a leer las notas, y te escuché en alguna entrevista decir algo que me pareció súper interesante y súper relevante, más en un país como Argentina, referido a los 2 goles de Maradona contra los ingleses, donde, bueno, se habla tanto de lo que fue la mano de Dios, y te escuché en varias entrevistas hablar de que, como entre comillas, vos lo retaste al Diego por ese gol, como diciendo, Diego, ese gol no valió. En realidad se lo reclamé, porque, bueno, debo aclarar que, como siempre, como yo soy ateo, eso de la mano de Dios, por eso no creo en Dios, ¿viste? Como Dios tan tramposo, a mí no. Claro, yo creo que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, y a mí no me importaba absolutamente que fueran los ingleses, porque los muchachos de la selección inglesa no habían tomado ninguna decisión respecto, qué sé yo, a hundir el Belgrano ni a ir a la guerra, no. Obvio. Ellos no tenían nada que ver. Entonces, me pareció, y no fue la única vez que Diego hizo eso, lo hizo en más de una ocasión. Entonces yo le decía que no, porque él decía, nada, le robé la cartera. Sí, claro, vos le robaste la cartera, pero si la cartera te lo hubiera robado Lineker y perdíamos ese partido de la misma manera, claro, todavía estábamos en guerra, y no por las Malvinas, sino por ese gol, ¿no? Porque nosotros siempre somos las víctimas predestinadas en ese sentido. Yo creo que en mi función de docente del deporte, no puedo de ninguna manera privilegiar el resultado utilizando cualquier medio, no. Yo creo que ganar es importante, pero mucho más importante son precisamente eso, los recursos o los medios que se utilizan para lograr los fines, porque si no, el deporte queda vulnerado en su esencia o en el principal objetivo por el que fue creado, para ayudarnos, entre otras cosas, a ser la mejor versión posible de nosotros mismos, no solamente como deportistas, sino también como individuos. Totalmente. Total. Como decía Fernando, el argentino es como muy esta cosa de pasional, por eso quedó tan en el recuerdo la mano de Dios, porque bueno, todo este tema con Inglaterra, vos pudiste vivir de cerca el fanatismo que generaba Diego, o sea, cómo lo vivía la gente que lo rodeaba. No, y sobre todo en Nápoles, por eso alguna vez le dije, mira, que te quede claro, yo con Diego que está a fin del mundo, pero con Maradona no voy a estar esquina, se te cargo vos, claro, porque era imposible. ¿no? Qué buena frase. Valió que él me respondiera sonriendo, sí, tenés razón, pero si no fuera por Maradona yo todavía estaría en Fiorito, ¿no? Mirá. Es buena respuesta, claro, también. Totalmente. Qué lindo, qué lindo. Y yo te lo deben haber preguntado 1.000.000 de veces, ¿no? Pero a nosotros nos gusta preguntar simple, o sea, nos gusta charlas en vez de entrevistas. ¿Cómo era Diego? ¿Cómo era Maradona? Persona, no tipo jugador de fútbol. Maradona, en la vida, si vos debés tener un montón de amigos de la vida, con características buenas y malas, ¿cómo era Maradona como persona? No, bueno, por eso yo siempre prefiero contar a Diego, ¿no? Por eso, ¿cómo era Diego, claro, en vez de Maradona? ¿Cómo era Diego? Diego era un chico como, qué sé yo, como cualquiera, como... La única diferencia era que él jugaba como jugaba al fútbol, pero sí, era muy ocurrente,
tremendamente simpático, Sí. Era muy creativo, atorrante, como son todos los chicos generalmente salidos de esos lugares, pero también él tenía una enorme dulzura en el trato con su familia, con sus afectos, era muy respetuoso, tenía devoción por sus padres, ¿no? Por doña Tota Y y don por Diego. don Diego, y hacía lo posible para ayudar a todo aquello que estaba, digamos, dentro de su órbita, ¿no? Pero claro, después se tuvo que inventar el personaje para cuando ponía el pie fuera de su casa y tenía que estar a la altura de lo que tanto le exigían a él, muchos de los cuales cuando él estaba en Fierito no solamente lo ignoraban, sino lo despreciaban porque era un negrito villero, ¿no? Que pasa lo mismo, qué sé yo, con Tevez, con Riquelme, con los más conocidos, con el Cuno, con Ariel Ortega. Sí. ¿Qué hubiera sido de esos chicos si no hubieran tenido condiciones para jugar al fútbol? ¿Hubiera ido algún presidente a invitarlo al Salón Blanco de la Casa de Gobierno o algún papa al Vaticano? No, por eso Total. el sistema es tan hipócrita que también para eso hay que prepararlos a los jugadores, porque entrenar es antes que nada educar, ¿no? Y si bien uno juega, o en el deporte se juega para ganar, eso de ninguna manera puede ser el único objetivo en la vida, porque entonces tendríamos una vida muy chiquitita. Yo conozco gente que no ha ganado nada y que es inmensamente feliz, no necesita ganarle a nadie. Hay algo de perverso en eso de querer ser mejor que el otro o en eso de mandar por sobre otro. Yo sinceramente tampoco necesito mandar a nadie para sentirme más importante. Creo que soy más proclive a saber a obedecer buenas órdenes siempre que las órdenes no alteren mi dignidad, porque entonces sí me van a dar motivo para rebelarme. Pero por lo demás te repito, era un chico con el que sinceramente daba gusto compartir, ¿no? Y también muchas veces casi diría atormentado por las presiones brutales que Sí, me se imagino. ejercían desde todos los medios, ¿no? Qué locura, claro. Formaste parte del cuerpo técnico de Diego en el Mundial 2010 y bueno, también estuviste compartiendo con Messi, obviamente calculo que no en la misma medida que con Diego, pero también pudiste compartir con Messi. Lamentablemente, y erróneamente creo, siempre caemos como un poco en la comparación de ellos, pero ¿qué nos podés contar un poco de ese Messi del 2010? Pero también estaba casi a las puertas de transformarse en realidad. Todo lo que su juego prometía dejaba prever. Había cumplido recién 23 años con el inicio del Mundial, pero ya era un jugador de esos que no nacen para ser explicados, nacen para ser admirados porque tienen condiciones que inclusive niegan eso de que dicen muchos creyentes que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto le tiró más levadura que, por lo menos que a mí, ¿no? Sí, es así. Además es un pibe que también tenía un dominio del cuerpo en el tiempo y en el espacio. Son genios, son artistas geniales que se dedican a jugar al fútbol porque qué duda cabe que el fútbol también es un hecho artístico, ¿no? Jugado de esa manera, claro. Claro. Totalmente. Pero hay gente, digamos, que uno se da cuenta que son distintos. Sí, inmediatamente. Ya qué sé yo, cuando lo ves esos movimientos que tienen que parecen, no sé, una especie de Julio Boca, pero a 70 u 80 kilómetros por hora y en un ambiente completamente distinto y mucho más hostil que lo que puede ser un escenario, ¿no? Profe, ¿cómo recordás tus primeras charlas con Maradona cuando lo conoces con Diego? Cuando lo conoces a Diego, me imagino, bueno, ahí el momento, ¿no? De, bueno, ya era una persona muy conocida, una figura, un crack, pero ¿tenías alguna expectativa de cómo iba a ser Diego con vos en lo humano o te dejaste sorprender y dijiste voy a hablar con un jugador de fútbol más y veremos con qué me encuentro? Sí, fue así, porque además yo no pensaba, no existía la profesión de preparador personal para jugadores de deporte de equipo. Eso lo inventó Diego y en ese sentido yo fui el primero, gracias a que estaba en el lugar indicado, en el momento propicio. No, pero no, por lo otro yo tenía 10 años más que él, ya tenía también mucho tiempo entrenando jugadores de fútbol, si bien era en Rivadavia de Lincoln, en Atlético Quiroga,
pero los jugadores son prácticamente iguales en todas partes del mundo. Lo que cambia después es el decorado, ¿no? Y la calidad, claro, en Lincoln había muy buenos jugadores, pero no a la altura de estos que son esos fenómenos, por eso, fenómenos inexplicables, ¿no? Pero por lo demás era un chico que me había pedido que lo ayudara, sorprendiéndome, porque te repito, estaba inventando una profesión nueva, por eso cuando él me lo ofreció por primera vez, yo lo puse en duda, le dije que me lo dejara para pensar unos días, hasta que, bueno, después obviamente acepté, porque yo en Barcelona además estaba haciendo o trabajando de cualquier cosa menos de mi profesión, porque junto con mi esposo teníamos que qué sé yo, que comer antes que nada, ¿no? Claro. Claro. Ella era profesora de tenis y consiguió un trabajo rápido, pero era un trabajo muy poco remunerado. Así que la relación con él fue de mucha empatía desde el principio. Como le dije, si querés que te ayude, te tengo que conocer. Pero no solamente conocerte desde el punto de vista físico, conocer tus proyectos, conocer tus dudas, conocer tus temores, pero también conocer a tu familia, tu círculo íntimo, porque es como que vos sos una nave en la que todos nosotros somos marineros y tenemos que tratar de ayudarte a llegar de la mejor manera al puerto en que vos querés arribar, ¿no? Se trataba de eso. Pero era muy fácil la relación con él, porque, te repito, era un chico de un carisma envolvente, era hipnótico, ¿no? Y yo muchas veces, sí, claro, tenía que hacer bastante esfuerzo para no dejarme caer en la red de Claro. seducción que él muchas veces proponía, a veces sin proponérselo, pero era su misma figura, tenía un aura muy especial, ¿no? Te quería, bueno, hay algo que no lo puedo dejar pasar, porque de hecho te mandé un mensaje cuando pasó. Es muy feo cuando una persona se refiere de mala manera a alguien que no está. La famosa frase, hablar mal de alguien que no puede defenderse, es una frase muy cierta. Y sin meternos en política, hace poco cuando el vocero presidencial Adorni ninguneó a Maradona, se hizo muy viral tu respuesta, porque para mí fue genial, porque así se defiende un amigo, sobre todo un amigo que no está. Vos le contestaste a Adorni: vos serás olvidado en el trayecto del velorio al entierro. Eh, y me gustó mucho porque no, por supuesto que tu intención no era para nada generar polémica, pero por este concepto de defender al amigo que no está, porque no puede defenderse, y habiendo conocido tanto a Diego, y te asocio esto a la pregunta, ¿por qué crees que Diego va a ser recordado, va a transitar generaciones? Porque todos pensamos, nos morimos y en una o dos generaciones nadie se va a acordar de nosotros. Sin embargo, No, bueno, pero no pasó lo mismo con Sócrates, con Aristóteles, con Ulises, y eso que hace 2800 años no había radio, no había televisión, no había redes, y llegaron igual. Sí. Imagínate hasta dónde va a llegar la saga de vida de Diego, que primero llegó estando vivo a la categoría de mito, y hoy ya es todo una leyenda. Y con el paso del tiempo, vos viste cómo es que se va agigantando. decía García Márquez que la nostalgia es un recurso tramposo de la conducta, porque con el paso del tiempo hace aparecer hasta como buenos momentos que fueron a lo mejor muy malos. Es verdad. Uno con el tiempo perdona todo y se recuerda lo bueno, y también lo que se admira es muchísimo más importante con el paso del tiempo. Entonces él es como que está condenado a ser inmortal, ¿no? En el recuerdo, quiero decir. ¿Por qué? Porque emocionó de una manera impensada, ¿no? A millones y millones y millones de personas con la magia de su juego, y también por el personaje, que es muy difícil de encontrar en estas épocas de gente sumisa, de corderos del rebaño. No, era el lobo que se oponía a los mandatos del poder cuando el poder era injusto. Por eso también, porque ha sido una especie de Robin Hood desde su lugar de jugador de fútbol, en el que ha manejado
o mejor, generado, qué sé yo, tormentas emocionales, pero inusitadas, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que precisamente por eso se recuerda lo que te emociona, para bien o para mal, y él, que duda cabe, que ha generado emociones infinitas, ¿no? Nombraste 2 veces a Menotti, que lamentablemente se fue hace muy poquito. Y bueno, también quiero preguntarte alguna reflexión del Flaco, porque veo que sé que lo nombras mucho, sé que lo querés mucho, hablas de él con mucha admiración. Y recuerdo que en la entrevista pasada no te pregunté por Menotti. Y de hecho, cuando te escucho hablar, escucho mucho, me haces acordar al Flaco Menotti en muchas cosas, tu manera de pensar. ¿Cómo lo recordás al Flaco? Y bueno, ante todo como la persona que es culpable de que, por ejemplo, yo ahora esté hablando con ustedes, ¿no? También lo fue Diego, pero en un principio César, porque si él me hubiera dicho que no cuando en Barcelona logré hablar con él para pedirle autorización para mirar los entrenamientos, él hubiera dicho que no, yo, qué sé yo, lo que hubiera sido en mi vida. Pero él dijo que sí, y después pasó todo lo que pasó, por eso yo prefiero elegir el determinismo al libre albedrío, ¿no? Yo creo que todo lo que te va a pasar, aunque no quieras, Total. y lo que no te va a pasar, no te va a pasar aunque quieras. Es inevitable. En ese sentido soy borgiano. Pero para mí, César, desde el punto de vista conceptual, de lo que yo conocí, creo que es el entrenador más importante en la historia del fútbol a nivel mundial, no por algo el mismo Rinus Michel, o Arrigo Sacchi, el mismo Pep Guardiola, o Marcelo Bielsa, todos lo elegían como fuente de consulta y lo respetaban como tal. Pero yo sobre todo lo que rescato de él es la concepción ética de su modo de entender el deporte, porque él también decía que el deporte tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, para ayudarnos a ser mejores. También él decía que la trampa era una porquería en el fútbol como en la vida, y para mí la llegada de él a la selección allá por el 74 más o menos fue como una especie de Noé, ¿m? En que rescató los mejores valores del fútbol argentino y los subió al arca, y el que se quedó afuera, y bueno, se quedó sin la posibilidad de poder ser parte de ese fenómeno que se produjo después con esa manera en que tuvo, no solamente por haber ganado el Mundial, sino de que el jugador fuera respetado como tal, que la selección argentina fuera también privilegiada en las programaciones. Sí, yo creo que hubo indudablemente un antes y un después a la llegada de César. Después los triunfos y la derrota, en todo caso, eso es lo que menos me interesa, porque te repito, yo considero que hay un cierto grado de perversidad en la competencia tomada simplemente como eso, como la posibilidad de ganar o perder, ¿no? Totalmente. Bueno, profe, para ir cerrando y sin robarte más tiempo, quiero preguntarte cómo recordás tus últimas charlas con Diego. En el último tiempo, bueno, Diego, se hablaba mucho que había un círculo muy cerrado, que lo aislaba un poco. Yo no sé cuándo fue las últimas veces que pudiste hablar con Diego. ¿Cómo recordás esas últimas charlas y cómo elegís recordar a Diego hoy? No, bueno, dijo recordar siempre como con mucha alegría, con una sonrisa oreja a oreja, con los ojos llenos de luz, porque él me regaló una vida que ni mis mejores sueños me hubiera imaginado, ¿no? Seguramente yo estaba predestinado a una vida monótona, gris, y él la llenó de colores, le metió más colores que el arco iris. Entonces, como a mis mejores afectos, a todos los que me ayudaron o contribuyeron a que yo haya tenido una vida maravillosa, lo recuerdo así. No le doy el gusto a la puta muerte que vaya a buscar a otro, que no se meta conmigo, porque no lo va a lograr. Yo lo recuerdo así. No se me da por andar llorando por los rincones ni cosas por el estilo, porque además todo lo que tenía para darle, y no solamente a él, ¿no? Se lo di. No me quedé sin ninguna materia previa, por eso no tengo
por qué sentir que me faltó algo o arrepentirme. No. Yo di lo mejor. Si les alcanzó, bien. Y si no, mala suerte, porque lo que le di era todo lo que tenía, ¿no? Bueno, nada mejor que eso, ¿no? Qué manera de dormir más tranquilo que pensar así. Además, a Diego no le hubiera gustado que sus amigos lo recuerden llorando por los rincones por la personalidad que tenía Diego. Me da esa sensación, viéndolo de afuera. Bueno, profe, la verdad, hablamos casi media hora. Un placer hablar con vos, un tipo que estuvo tan cerca de Diego. Y no solo hablar con vos por ser un tipo que conoció a Diego, sino también por hablar de fútbol, esto que hablábamos de lo táctico. Bueno, de Menotti, sos un tipo súper interesante para hablar, bueno, yo personalmente te admiro mucho y es un placer haber charlado con vos. Bueno, no, les agradezco a ustedes y esta noche estoy invitado a este programa de sobredosis de TV con Mariano Hamilton. Ah, mira. Por si por ahí faltó algo, a lo mejor él me lo pregunta. Perfecto. Dale, muy bueno, muy bueno. Bueno, profe, te mandamos un abrazo gigante y bueno, lo mejor para hoy a la noche. Bueno, otro mío que los abrace a los dos y a la audiencia. Mucho afecto para todos y mucha suerte. Gracias. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta pronto. Hermoso. Qué tipazo. ¿Te dan ganas de hablar 3 días o no? Sí, podés estar literalmente O sea, hablando horas. Vos te sentás en un... Además acá estamos Aparte, virtual. lo oculto. Sí, ¿Viste claro. la gente que cita? O sea, es impresionante. Decís, ¿cuántos Tipo libros, serio. ¿cuántos libros se leyó? Decís, ¿no? No, pero de verdad, pocas veces hemos entrevistado gente que responda así. Claro. No es por desmerecer a nadie, pero como una persona muy culta que No, citó a totalmente. Borges, o sea, no paraba de citar gente. No, aparte, esto es virtual. ¿Vos te imaginás en un asado con No, este tipo? no. Te vas a tu casa a las 10 de la mañana. No, y las cosas que puede llegar a contar que no puede contar Claro. Aparte, hacia el aire. bueno, personas que conocieron a Maradona... Y las cosas, la gente que debe haber conocido a lo largo de su vida por estar cerca de Maradona. Yo lo había escuchado en unas notas, a pesar que lo dijo recién, pero yo sabía, lo que dice es increíble. Él era un tipo común. O sea, un tipo que la mujer daba clases de tenis y vivía en España y laburaba de lo que podía para vivir y de repente conoces a Maradona y Maradona... Bueno, pero viste que él dijo, eso es estar destinado, Sí, claramente. y Maradona inventó el puesto de asesor Yo no personal. sabía eso. Eso lo inventó con él y después siguió haciéndolo con otros jugadores. Bueno, y qué lindo que lo recuerden con alegría, ¿no? Sí, totalmente. Entendió todo este tipo. Sí, La muy verdad que ubicado, entendió todo. muy ubicado. Muy ubicado. Excelente. Bueno, un placer. ha disfrutado, Sofi. Sí, un placer, un placer. Y lo bien que está, recién hablábamos. El profe Signorini dijo que tiene casi 10 años más que Diego, y Diego murió debe tener 72, 73 años. El No, profe. está impecable. Pero es un tipo que fue profesor de educación física sí, y gente que toda su vida se cuidó. que se cuidó. No se come un alfajor así, No, un este sábado a la alfajor tarde, que... no.